alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Muy buenos días a todos los hermanos, los amigos que están ahí
conectándose, queriendo escuchar de la palabra de Dios. Un saludo bien fraternal para todos en esta mañana de domingo, esta mañana preciosa en la que Dios nos permite este tiempo tan lindo y tan especial para aprender, para escuchar la palabra, para adorarle, para ser edificados. Le damos gracias a Dios por todo este regalo precioso que nos permite a través de estos medios poder transmitir y poder enseñar la palabra de Dios. Hermanos, un anuncio bien bonito, bien especial. Estemos orando a Dios que dentro de 8 días, el próximo domingo, la intención y el deseo es poder congregarnos de manera presencial allí en el local donde Dios nos ha permitido estar. Vamos a estar allí la próxima semana de manera presencial para que estemos allí con todo el ánimo, con todo el deseo de poder glorificar a Dios allí. Y vamos entonces a orar al Señor en esta mañana por lo que Dios nos va a regalar, por la palabra, por la alabanza, por la adoración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo precioso. Señor, muchas gracias, mi Rey amado, porque estamos nuevamente aquí congregados. Muchas gracias porque estamos nuevamente, Dios, teniendo este regalo de tu palabra, este regalo, Señor y Dios, que tú nos das, mi Rey amado. Glorifícate y que sea tu Santo Espíritu en medio nuestro hoy, Señor. Padre, permítenos, amado Rey, a través de la adoración y de la alabanza, expresarte a ti, mi Dios amado, cuánto te amamos y cuánto te necesitamos, Dios. Muchas gracias, Señor, por permitirnos elevar a ti esta alabanza. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias por lo que quieres enseñarnos hoy, Señor y Dios. Recibe, Dios, la adoración. Recibe, Dios, la exaltación. Solo a ti te pertenece. Es solo tuya, oh Dios, que pueda llegar a ti como un regalo, como un incienso, como algo agradable y acepto delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Muy buenos días a todos los hermanos. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable.
nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, gracias que me levantó. Nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia la tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das.
Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, ya no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, Salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató, su gracia Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, tu poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, tu poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató, su gracia y mira en tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Y mira en tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató, su gracia Bueno, damos entonces gracias a Dios que nos permite este tiempo tan bonito
de poderle adorar y exaltarle a Él. Le damos también gracias a Dios en este día por el regalo precioso que nos ha dado a nosotros con nuestras madres. Darle gracias a Él por aquellos que tenemos la bendición de tenerlas aún con nosotros y que sea la oportunidad de obedecerles, de honrarlas, de estar pendientes de nuestras madres, de no olvidarlas, de entender que también ellas nos necesitan y que su amor hacia nosotros es algo maravilloso, algo incondicional, que no nos olvidemos de ellas. Y aquellos que, bueno, ya no la tienen en este momento, que ya sus madres han partido, pues bueno, queda el recuerdo, el cariño ahí de las cosas que pudimos compartir o que pudieron compartir con ellas, y bueno, lo que cada uno en su corazón y en su vida realmente vivió con cada una de sus madres. Entonces, ¿qué tal si hacemos una oración de gratitud al Señor y compartimos con ellas un video precioso que queremos regalarles en este día? Padre, muchas gracias, Dios, por habernos dado en nuestras madres ese regalo tan lindo y tan especial de poder ver a través de ellas también el amor tuyo, y darnos a través de ellas, Señor, la oportunidad de respetarlas y de honrarlas, Dios. Que seas tú, Señor, en tu poder guardándolas, que seas tú llenándoles de sabiduría, que seas tú, Señor y Dios, enseñándonos a nosotros como hijos a brindarles, Señor, todo el amor, el afecto, el respeto que tú quieres que nosotros tengamos hacia ellas. Te pedimos para que las colmes de alegría, de paz, de bendición, de salud. Te pedimos para que les des fuerzas. Te pedimos, Dios, para que tú les guíes, les acompañes. Te pedimos, Señor, para que tú les suplas. Te pedimos, Señor, para que en todo momento se hace gozo y esa paz tuya en cada uno de los corazones de nuestras madres, Señor. Cada madre de la congregación le bendecimos en esta hora y te pedimos para que tú seas, amado Dios, en sus vidas, glorificándote inmensamente, inmensamente en sus corazones, en su salud y en todo aquello que tú sabes que ellas necesitan. Padre bueno y maravilloso, toda la gloria es para ti, Señor y Dios eterno. Amén. Bueno, queremos entonces que disfruten este video. Como les decía hace un momento, es para ustedes. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y
y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. 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 Bueno, vamos entonces ahorita, después de haber disfrutado este video tan precioso, vamos entonces a la palabra del Señor y a ver qué es lo que el Señor en su infinito amor y en su bondad quiere hoy revelarnos, hablarnos, enseñarnos, para que esa misma enseñanza entonces sea la que confronte, edifique, exhorte nuestras vidas para la gloria y la honra de Dios. Quiero entonces compartir un tema que he querido titular: Jesús, revolucionario o salvador. Creo que en estos momentos estamos viviendo una situación bastante tensa, una situación donde, bueno, tantos conflictos, tantas cosas que vemos que están pasando. Es un ambiente preocupante, es un ambiente donde cualquier cosa puede ser un detonante para que ocurran tantas cosas que hemos visto que están pasando en este momento. Hemos escuchado las voces de los políticos, las voces del gobierno, las voces de empresarios, hemos escuchado las voces de los civiles, las voces de las personas que protestan, algunos de una manera indicada, otros de otra manera totalmente rechazada, y bueno, todo el mundo con una cantidad de puntos de vista, de opiniones, una cantidad de conflictos que estamos viviendo en este momento, en donde hay una zozobra, hay una intranquilidad, hay una cantidad de cosas ahí que están puestas en juego, y muchos en este momento diciendo, bueno, ¿y dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia no se pronuncia? ¿Por qué la iglesia no se manifiesta? ¿Por qué la iglesia no está participando entonces de todo esto? Otros han dicho que porque no seguimos el ejemplo de Jesús. Entonces Jesús en su época fue un revolucionario que transformó, que cambió, que hizo una cantidad de cosas. En fin, se escuchan tantas cosas. Y bueno, quiero simplemente en esta mañana, a través de la palabra de Dios, poder mirarlo a la luz de lo que el Espíritu Santo nos deja ver en la Escritura, y mirar entonces realmente cuál es la posición que el Señor quiere que nosotros tengamos como iglesia, como creyentes, en todo este asunto que en este momento estamos pasando, todo este asunto que en este momento pues nos compete a nosotros. Y quiero que nos refiramos en primer lugar a aquellos primeros momentos, aquellos primeros días que transcurrieron en la historia cuando Jesús empezó a hacer su aparición pública, su ministerio público ya a la edad de 30 años. ¿Qué estaba ocurriendo en esos momentos en la historia? ¿Cómo estaba en ese momento el pueblo judío? Y la época que transcurre durante la vida de Jesús y durante ese desarrollo del cristianismo de ese primer siglo era una situación bastante crítica, era una situación también bastante tensa, era una situación también que era muy dramática entonces para el pueblo judío. Para la época, Israel, el pueblo judío, había caído bajo el imperio, bajo el gobierno de los romanos. Era el tiempo entonces
del gobernador llamado Pompeyo, y era también entonces para la época Israel se había convertido en una pequeña provincia de Roma, totalmente subyugada, totalmente bajo el dominio del poder de Roma en ese momento. Pero los judíos de ese momento, si bien estaban subyugados por Roma, algo que ellos, con lo que ellos no podían y no estaban de acuerdo y que no aceptaban, entre tantas cosas, aparte de ese dominio, era también entonces el asunto de los tributos, de los impuestos. Roma había impuesto sobre ellos una carga de tributos tremenda, había impuestos por todo, y eso los tenía bastante oprimidos, y era algo muy fuerte con lo que ellos no podían. El mismo pueblo judío tenía judíos que le cobraban impuestos a los judíos, hombres contratados por Roma para que le cobraran impuestos a sus hermanos, y eran bastante severos, eran bastante injustos, tenían esa manera de cobrar los impuestos que llevaban a las personas al extremo muchas veces. Por eso era tan confrontante para los mismos judíos cuando Jesús se acercaba y hablaba y compartía y llegaba a los recaudadores de impuestos, hombres como el mismo Mateo, Zaqueo, que llegó a ser un jefe de los cobradores de impuestos. La gente no podía aceptar eso por lo que significaba para ellos el tener que pagar impuestos y tributos de la manera tan cruel como les tocaba a ellos hacerlo. Ahora, si a todo esto le añadimos que el pueblo judío tenía como la ilusión de que iba a venir ese Salvador, ese Libertador, para ellos en su momento un Salvador con un poder religioso y con un poder político tremendo, que iba a libertar pues a la nación y a quitarles de encima a Roma. Y justamente también en esos momentos es cuando el mismo Jesús hace entonces su aparición en medio de todo el pueblo, en medio de toda la nación de Israel. Y Jesús, indiscutiblemente, de una manera irremediable, se va a ver envuelto en ese conflicto religioso y político, no porque Jesús lo buscase, sino porque pues era el ambiente del momento, y eso se iba a ver más bien envuelto en todo esto. Entonces, hacia el año 37 antes de Cristo, hay un hombre allí en el poder, Herodes el Grande, ¿sí? Y este hombre se caracterizó, cuando él obtiene ese título de rey, se caracterizó por ser un gobernador bastante cruel. Se caracterizó también porque ejerció una opresión tremenda sobre el pueblo judío, e igualmente bastantes impuestos. Entonces imagínate, opresión desde todos los puntos de vista, impuestos y una crueldad tremenda hacia el pueblo de Israel hasta el año 4 antes de Cristo. Entonces esa línea herodiana, ¿sí? Porque fue cuando viene Herodes al poder y muere Herodes el Grande, pues él entonces le hereda a sus hijos el poder. Son ellos los que recibieron de parte de su padre, les repartió entonces el poder. Algo muy parecido, muy similar a lo que vemos hoy en día, como entre la misma familia se reparten el poder político. Entonces tenemos ahí a Herodes Arquelao, Herodes Antipa, Herodes Filipo, pero siempre se caracterizaron por esa brutalidad en cuanto al pueblo judío, por esa opresión en impuestos, y también porque ejercieron de una manera criminal sobre el pueblo judío. Creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos es cuando nos deja ver la palabra allí en el Evangelio de Mateo, en el momento en el que llegan estos sabios de Occidente a hablar acerca de Jesús, el rey de los judíos, que su estrella habían visto y que querían ir a adorarle. Pues Herodes lo que les dice es sencillamente: cuando lo encuentren, vengan para yo también adorarle. Pero sus intenciones era de matarle. Cuando Herodes se ve burlado, lo que hace es que mandó a matar a todos los niños judíos en ese momento de la historia. Entonces mira la crueldad a la que están siendo sometidos en ese momento. Entonces, por esta época suceden también
unos levantamientos, pero muy fuertes, de un grupo, de grupos que podríamos llamarlos organizaciones, una organización armada. También se levantó en ese tiempo una resistencia que era conocida en ese tiempo como los celotes. Yo vuelvo y te repito, se levantaban con gran furia y se levantaban aún de manera armada en contra de todo lo que estaba ocurriendo en el momento. Entonces, en tiempos de Jesús, vemos también entonces que fue puesto como procurador Poncio Pilato. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos deja ver la escritura acerca de Poncio Pilato? El pueblo judío no lo quería. Poncio Pilato era un hombre arrogante. Poncio Pilato fue un hombre bastante orgulloso, bastante soberbio. También fue un hombre, al igual que los otros gobernantes en Roma, que impuso demasiada carga sobre el pueblo judío, pero también se caracterizó por esa manera cruel y por esa manera asesina también en contra del pueblo judío. Allá en el año 29 nos deja ver la escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, quiero que vayamos allí, en el capítulo 13, en el versículo 1, para que miremos allí algo que ocurrió, y nos va a dejar ver entonces un poquitico también este panorama. 13.1, Lucas 13.1, y leamos allí lo que la escritura nos quiere mostrar. Dice la palabra del Señor: en ese mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los gentiles cuya sangre, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, mira también la crueldad que se desató en contra del pueblo judío en ese tiempo por el gobierno romano. Y quiero que también entendamos algo, ¿sí? Y miremos algo, y había como una organización interna en los judíos. Tenían unas autoridades religiosas, pero también estaban entonces las autoridades políticas. Como autoridades religiosas dentro del mismo pueblo estaban los sacerdotes. Los sacerdotes eran como los conductores religiosos del pueblo. Constituían como un círculo muy cerrado esa línea sacerdotal, pues desde el Antiguo Testamento a través de la palabra, Dios decretó que fuera a través de la línea de Aarón. Entonces, digamos que ese círculo tan cerrado que ellos tenían allí, y que era una figura muy clave, el sacerdocio era una figura muy clave dentro del pueblo de Israel, pero tristemente para la época aún el pueblo, el sacerdocio se había mezclado fuertemente con lo político dentro de Israel. Es decir, Roma había hecho algo bien tremendo, y es que había tomado y había llenado digamos de beneficios a los sacerdotes del pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? Pues que estos sacerdotes sirvieran a los intereses de Roma más que a los intereses del pueblo judío, de tal manera entonces que la clase sacerdotal de la época se vio vendida a los intereses de Roma. Era tan anhelado y tan apetecido ese puesto de sacerdote, que en el tiempo de Jesús, aún para el sacerdocio, se ha vuelto algo que muchas veces se mataban entre ellos por tener el sacerdocio, porque se volvió un puesto político. Otra línea que tenemos ahí dentro del pueblo judío era también entonces el Sanedrín. El Sanedrín, que era un grupo de 70 personas que, digamos, para traerlo como en un lenguaje más actual, el Sanedrín era como el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿qué sucedía con ellos? Ejercían como ese gobierno interno dentro de los judíos, pero eran limitados también por Roma. Es decir, no podían libremente ejercer, sino hasta donde Roma les permitiera y hasta donde Roma les diera a ellos potestad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que sucedió con Jesús. Mira que el pueblo judío quería matar a Jesús,
pero queriéndolo matar, ellos que tuvieron que hacer, tuvieron que llevarlo ante Herodes, Herodes lo manda a Pilato, Pilato no sabe qué hacer con él, en fin. Si por el pueblo hubiese sido, el pueblo hubiese matado a Jesús, pero ellos tenían que dejarse llevar por lo que Roma decretara. Si Roma decía sí, era sí, si Roma decía no, entonces era no, pero estaba ahí el límite. Entonces, esto en cuanto a las autoridades religiosas, los sacerdotes y el Sanedrín, pero también a nivel político, para la época habían 4 grupos políticos, digamos como que era lo que agrupaban los judíos, y esos 4 grupos políticos pues tenían ideas y tenían posiciones muy diferentes los unos de los otros. Esos 4 grupos políticos eran, primero estaban los fariseos. Digamos que los fariseos era como la clase más popular, tenían el mayor arraigo entonces dentro del pueblo, pero tenían una mentalidad esencialmente político-religiosa. Y algo también que caracterizaba mucho allí a los fariseos era que ocultaban una profunda hipocresía. Esa hipocresía que ellos manifestaban fue severamente denunciada por Jesús. Este grupo de los fariseos eran declarados enemigos de Roma y enemigos entonces del tributo que se tenía que pagar entonces al César. Viene entonces otro grupo que eran los saduceos. Fariseos, luego vienen los saduceos, que era, si los fariseos eran como el ala conservadora, entonces los saduceos eran como el ala liberal de la época. ¿Quiénes la componían? Pues estaban constituidos por el partido de los sacerdotes, estaban también allí lo que eran los aristócratas del momento, los aristocráticos más bien. Estaba también compuesta entonces por los terratenientes, digamos que eran personas que tenían como una posición económica algo alta. Eso era lo que los componían. Eran totalmente partidarios de la mano pues ahí con Roma en todo lo que Roma dijera, y estaban pues ahí de acuerdos, pero todo eso lo hacían simplemente por pura conveniencia. ¿Por qué lo hacían por conveniencia? Pues para evitar levantamientos, para evitar rebelión, entonces estar ahí de la mano de Roma si algo así llegase a suceder, porque eso iba a traer pues el desastre ahí a la nación. Viene entonces el tercer grupo, que eran los herodianos. Los herodianos, aquí hay algo muy especial, y es que esos herodianos eran como el ala de la monarquía del momento. Si los saduceos los constituían personas pues que tenían cierta posición económica, los herodianos era como la crema innata del momento. Era un grupo muy pequeño, pero estaban compuestos por los reyes, estaba compuesto por toda esa línea de Herodes, ¿sí? Vuelvo y te repito, Herodes sucede pues todo el poder político a su hijo, entonces toda esa línea herodiana, supremamente amigos de los reyes, amigos entonces de todas estas personas que venían de esa línea de Herodes, y bueno, se oponían totalmente, opuestos totalmente a cualquier sublevación en contra de Roma, porque es que era como ese círculo que pertenecía pues ahí esencialmente a la nación romana. Y viene entonces el último grupo, el cuarto grupo, que eran los celotes, que era un movimiento de resistencia armada. Los celotes eran como la izquierda política del momento. Eran unos patriotas ardientes, eran muy nacionalistas, y ellos unidos permanentemente en una lucha armada contra Roma, y tenían obviamente pues que actuar en la clandestinidad. Ellos fueron muy fuertes sobre todo en Galilea, que era como la cuna de la mayoría de los apóstoles de Jesús. Vuelvo y te repito, eran como la izquierda, ¿sí? Y en esa lucha y en esa confrontación que iban a dar en la clandestinidad, pues digamos que su participación tuvo allí unos resultados tremendos en todo el movimiento político de la Roma de esta época que estamos nosotros mirando. Entonces,
Bueno, dirá, bueno, ¿y para qué todo esto? ¿Para qué todo este comentario? Pues algo ahí que nosotros debemos tener en cuenta es que mirando esto nosotros podemos comprender un poquitico como la delicada situación de Jesús en un panorama político como tan complejo en su momento, y era un panorama también que era muy propenso a que en cualquier momento y por cualquier cosa eso fuera el detonante para que se armara ahí como una protesta civil bien fuerte en su momento. Por lo tanto, las personas se encontraban en ese momento como en una confusión ahí entre lo que era la liberación político-religiosa, el yugo que tenían sobre Roma, que fueran libertados política y religiosamente, y entre una liberación interior, que era la que venía a propiciar Jesús. Un Jesús que sencillamente él no lo vemos que se inmiscuya en los asuntos políticos del momento, pero sí lo vemos dejando bien claro y bien definido que ambas cosas tenían que ir separadas una de la otra, porque lo político y lo religioso es una cosa muy distinta, muy diferente a lo espiritual, a lo que Jesús quiso realmente venir a enseñar, lo que Jesús quiso venir a transmitir. Entonces, si nosotros vamos a mirar acerca si Jesús fue un revolucionario o si Jesús vino como Salvador, lo primero que nosotros necesitamos tener en cuenta y poder como descifrar es, bueno, ¿qué es la revolución? ¿Y qué es un revolucionario? Te lo voy a leer lo que dice el diccionario. Dice que la revolución es la manera a través de la cual se procura un cambio violento, un cambio radical en lo político, en lo social, en lo económico, dentro de una sociedad. ¿Qué es un revolucionario? Un revolucionario es la persona que avala la revolución y participa de ella como medio de cambio. ¿Y cuál es el objetivo tanto de la revolución como de un revolucionario? Pues sencillamente es tomar el poder. Entonces, miremos algo. ¿Será que Jesús sí participó activamente en los asuntos políticos en su tiempo? Lo primero, y quiero que lo miremos a través de un pasaje de la escritura muy conocido, como es el Evangelio de Juan, el momento aquel en el que Jesús lleva a cabo la multiplicación de los panes y de los peces. Eso está en Juan, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Te lo voy a narrar en el contexto para que lo recordemos. Había gran multitud de personas que seguían a Jesús, y esa gran multitud de personas en un momento dado se acercan a Jesús para escuchar de él la palabra. Dice allí el pasaje que eran como unos 5,000 hombres, sin contar pues también las mujeres y los niños que habían en el momento. Ha transcurrido el tiempo y Jesús entonces llama a uno de sus discípulos y le pregunta qué vamos a hacer con toda esta gente. No porque Jesús no supiera qué hacer, sino para saber ellos qué pensaban, qué decían. Y uno le dice, bueno, es que solamente tenemos 200 denarios, eso no alcanza para alimentar toda esta gente. Viene Juan y le dice, bueno, por ahí un joven que tiene 5 panes, 2 peces, pero pues eso no alcanza para toda esta multitud. Jesús les dice, bueno, díganle a la gente que se recueste allá en la hierba, traigan los panes y los peces. Jesús ora entonces por esos panes y esos peces. Y ya todos nosotros sabemos lo que ocurrió. Ese milagro tan tremendo que la escritura nos deja ver allí. Pero en lo que quiero que nos centremos es en lo que dice los versículos 14 y 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al momento él solo. Entonces, mira algo aquí. En vez de Jesús aprovechar como toda esa popularidad para llegar a un puesto político bien importante,
y luego ser puesto como rey sobre el pueblo judío, él lo que hace es rechazar absolutamente todo esto. Ahora, uno dice, bueno, ¿por qué Jesús se mantuvo al margen? Porque Jesús no aprovechó como ese momento que estaba viviendo de tanta popularidad, ese momento en el cual estaba gozando de ser seguido por esa cantidad de personas que lo estaban siguiendo a él en ese momento. ¿Por qué no participa activamente? Y sabes algo aquí, y es que Jesús sabía claramente que el problema del hombre, el problema del ser humano no es de índole político, el problema del ser humano es de índole espiritual. Para ellos ven en Jesús, o sea, la persona ideal, que sea el rey sobre ellos, se preocupa por ellos, se identifica con ellos, anda con ellos, les está proporcionando alimento a ellos en ese momento. Lo ven entonces hacer milagros, sanar los enfermos. Entonces, ¿qué están queriendo? No, este es, y lo quieren tomar a la fuerza y lo quieren entonces poner por rey a él. ¿Qué hace él entonces? En respuesta a lo que esta gente quiere hacer, él se aleja. O sea, miremos algo aquí, es que Jesús tenía un objetivo, un propósito, un ideal completamente diferente a lo que las personas procuran, a lo que las personas quieren en ese momento. Si el problema del hombre fuera de índole político, entonces Dios nos habría enviado un político, y un tremendo político insobornable, un político incorruptible. No nos hubiera enviado entonces un Salvador, como lo dice allí la palabra en Lucas en el capítulo 2, versículos 10 y 11, cuando vino el ángel y habló a los pastores. ¿Qué les dice? He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un político, no, un Salvador, que es Cristo el Señor. Si el mensaje de Cristo hubiese sido un mensaje político, un mensaje revolucionario, pues entonces sencillamente nosotros hoy no tendríamos una enseñanza bibliocéntrica. ¿Qué tendríamos en vez de la enseñanza de la palabra de Dios? Pues tendríamos más bien un discurso proselitista, un discurso político. Ya nuestras charlas, nuestras discusiones no serían en cuanto a las cosas espirituales o en cuanto a las cosas que provienen del cielo, pues tendríamos entonces que centrar nuestras charlas en lo político. ¿Y cuál es el candidato que vamos a apoyar? ¿Cuál es el partido político entonces que debemos de seguir? ¿Cuáles son sus fundamentos, sus programas de gobierno? Si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si es de un lado o del otro. ¿Cuál es el partido político? Si es un partido verde, azul, rojo, amarillo, blanco. En eso tendríamos entonces nosotros que centrarnos. En vez de cánticos de alabanza, en vez de cánticos de adoración, pues entonces compongamos arengas y compongamos entonces himnos de marcha. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que tener bien claro también en todo esto es que no por el hecho de que Jesús no haya venido a inmiscuirse y a participar de los asuntos políticos del momento, entonces quiere decir que Jesús haya armado entonces una revolución, un movimiento entonces en contra de Roma. No, al contrario, nosotros necesitamos entender cuál era el objetivo, qué era lo que perseguía Cristo y cuál fue la posición que él adoptó en cuanto a todo esto. Y algunos de los ejemplos que podemos ver, uno de los más claros es, por ejemplo, cuando vienen a Jesús los fariseos, que recuerdan que opuestos a Roma, opuestos al tributo al César, y le traen entonces a Jesús la pregunta, bueno, ¿es lícito o no es lícito pagar tributo al César? Y él sabía que venían con hipocresía en su corazón solamente para tener de qué acusarle. Bueno, présteme la moneda del César, esa insignia de quién es, y la persona que aparece ahí quién es. Y no, pues es el César. Y mira la respuesta que Jesús les da, dice, pues bueno, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿En qué está centrado Jesús? En que lo principal, en que lo importante y donde debe estar puesta la mentalidad y el corazón del hombre es en darle a Dios lo que se le tiene que dar a Dios, darle a Dios la honra, darle a Dios la obediencia que Él se merecía.
Si había que pagar tributos, pues bueno, era algo que tenían que hacer, pero él le está diciendo, mire, ustedes céntrense en que aquí lo importante es lo que hay que dar a Dios, lo que hay que ofrecerle a Dios. Algo que Jesús tenía bien claro en su mente y en su corazón es que él venía a modelar al Padre, él venía a dar a conocer al Padre, él venía a revelar al Padre. Y estas cosas no lo iban a sacar a él de su contexto, no lo iban a sacar a él entonces de la misión y de la función que él venía entonces a cumplir. Vienen las personas que cumplían servidumbre en ese tiempo y que eran criados también con su queja, porque no solamente había quienes eran criados o siervos dentro del mismo pueblo judío sirviendo a judíos, sino también criados judíos sirviendo a romanos. Y él les dice, mire, ustedes estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Mira, era algo aquí en lo que también él quería que se centraran. Sencillamente, miren, no estén tan preocupados de esas cosas, no se desgasten en esas cosas. Ustedes sencillamente, el objetivo, el propósito es estar en la obediencia a Dios, en el servir a Dios, en el rendir verdaderamente sus vidas delante de Dios. Los líderes religiosos del momento, con todo esto que estaban viviendo en esta época de la historia a la que estamos hablando, totalmente mezclados, totalmente vendidos en muchas cosas hacia Roma, entonces también vienen con la queja. Y Jesús dice, mire, es sencillo, ustedes hagan lo que ellos les dicen. ¿Por qué? Porque ellos estaban basados, y lo que les decían, estaban basados en la Torá, en la ley de Dios. O sea, básense en eso, en lo que ellos les dicen, no en lo que ustedes ven que ellos están haciendo, porque es que ellos dicen, pero no hacen. Entonces, aquí lo importante que es, según Jesús, lo importante es lo que Dios dice, qué es lo que ellos les están transmitiendo. En eso es que ustedes deben de centrar, en eso es que ustedes deben de centrarse. Eso es lo que verdaderamente tiene la importancia delante de Dios, porque ustedes están más mirando lo que ellos hacen, sus comportamientos, están mirando más entonces de qué manera se están conduciendo. Eso, ¿no? O sea, Jesús reprocha eso. Dice, lo que es lo importante es lo que ellos están diciendo cuando están basados en la palabra. A eso es lo que ustedes deben verdaderamente prestar atención. No se preocupen tanto si están haciendo algo que no es. Ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Lo que es importante es lo que realmente Dios está diciendo. También estaban preocupados por aquello de Roma. Les habían puesto ahí como una ley donde les decía que si cualquier ciudadano romano puede llamar a un ciudadano judío y decirle que le ayude a llevar una carga con él hasta 1 milla. Ellos vienen con la queja y les dicen, miren, sencillo, si alguien viene y te pide que le ayudes a llevar una carga 1 milla, ve por él 2, o sea, preocupados de lo mismo. O sea, como las cosas que estaban sucediendo, y por qué nos imponen esto, y por qué nos quieren esclavizar. Mire, ustedes no se preocupen por eso, esa no debe ser su preocupación. La preocupación es mostrar a Cristo, mostrar al Padre, mostrar a Dios en la actitud, en la manera de vivir, en las cosas que se hacen, en las cosas que se dicen. Eso es lo que verdaderamente debe centrar el pensamiento, el deseo. No estén centrados en otras cosas, porque esas cosas son las que desvían el pensamiento, y esas cosas son las que desvían realmente el propósito de Dios. Jesús tenía las cosas bien claras. ¿Y a qué venía? ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? En gran parte de la iglesia es que no tenemos claro. No tenemos claro realmente cuál es el papel nuestro como iglesia, como hijos de Dios. No tenemos realmente claro que la tarea nuestra es revelar al Padre, es revelar a Dios, es mostrarlo, es modelarlo, es darlo a conocer a las demás personas. Y estamos centrados completamente en otra cantidad de cosas que lo que nos quieren es entretenernos y hacernos poner la mirada en otras circunstancias. Si nosotros realmente tenemos la mirada puesta en el reino de Dios, si realmente tenemos la mirada puesta en aquello a lo que nosotros hemos sido puestos en esta tierra,
Las demás cosas, créeme, las demás cosas, vamos a ver y vamos a ser testigos realmente de cómo Dios se glorifica y se levanta aún por encima de todas esas otras cosas. Algo también, entonces, bien importante, Jesús tiene una charla con Poncio Pilato. Y mira lo que sucede en esa charla, está allí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Y vamos a leerlo desde el versículo 33 hasta el 37. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Mira la pregunta también, cómo viene con una doble intención. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y mira el versículo 36. Respondió Jesús. Y esto es lo que debemos de sentarnos y ponerle mucha atención. Versículo 36, si tienes tu Biblia ahí. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, dice, pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ante las preguntas de Pilatos, le dice entonces Jesús: mire, yo no estoy centrado en las cosas de este mundo. Yo no estoy centrado, estas no son las cosas que me inquietan, estas no son las cosas a las que yo he venido, o más bien, estas no son las cosas de las que yo he venido a ocuparme. Es lo que Jesús le está queriendo decir a Pilato. Obviamente él no entiende. Dice: si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores estarían allá afuera, dispuestos a pelear, dispuestos a venir a enfrentarse a palo o a piedra, como sea, para que yo sea entregado a los judíos. Si mi reino fuera de este mundo, estaría en este momento inmiscuido en las cosas de este mundo, en lo que está pasando, en los asuntos políticos, en lo que está ocurriendo. Y mira que el ambiente era bien tenso en ese momento. Y mira que habían tremendas corrientes políticas en ese momento. Pero él le está diciendo a Pilato: mira, yo no he venido a ocuparme de esas cosas. Esas no son las cosas en las que he venido a invertir mi tiempo y a desgastarme, porque mi reino no es de este mundo. Mira qué claridad tan tremenda la de Jesús en ese momento. Y creo que es el mensaje que debe primar y que debe llenar nuestros corazones. Dice: si mi reino fuera de este mundo, ahora estaría la gente peleando con palos, con piedras, oponiéndose, levantándose, gritando arengas, manifestándose, diciendo mil cosas, protestando en contra de mil cosas. Pero mi reino no es de este mundo. ¿En dónde tenemos nosotros la mirada puesta? ¿Hacia qué estamos nosotros mirando? Realmente, ¿qué es lo que nos está desgastando a nosotros? ¿Y en qué es lo que nosotros estamos invirtiendo tiempo, labia, discusiones y una cantidad de cosas? ¿Sabes por qué lo hacemos? ¿Sabes por qué nos inmiscuimos tanto y de una manera tan apasionada en las cosas de este mundo? Es porque nosotros no hemos entendido que nosotros no somos de este mundo y que la mirada, el propósito, el ideal, la tarea, la función nuestra como iglesia es completamente diferente. Y por eso es que nos afecta tanto todas estas cosas, sencillamente porque no estamos sabiendo y no estamos entendiendo de parte de Dios cuál es la función y cuál es la tarea nuestra en este momento. Algo bien tremendo, y es que si Jesús nos está diciendo, si su reino no es de este mundo y nosotros tampoco somos de este mundo, entonces queda bien claro que la tarea nuestra es proclamar su reino, proclamar sus mandamientos, proclamar sus decretos, proclamar sus ordenanzas. Para eso, y solamente para eso, es que debe ser utilizado el púlpito. Solamente para eso, para darlo a entender a Él, para hablar de Él y para proclamarlo a Él. Algo muy tremendo que ocurrió en el siglo XIX. Charles Spurgeon
dijo una frase bien tremenda y hace poco la leí, me quedó grabada por la profundidad que había allí, lo que decía Carlos Spurgeon. Él dice, miren, la Biblia no es la luz de este mundo. La gente del mundo no lee la Biblia. La gente del mundo lee cristianos, mira cristianos. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz de este mundo. Es algo que nos tiene que quedar pero grabado profundamente en el corazón. La reina de Inglaterra en el siglo XIX le dice a Carlos Spurgeon, le dice, Spurgeon, ¿por qué no abandonas el pastorado y vienes y sirves aquí como mi mano derecha? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Spurgeon? Le dice, yo no puedo bajarme de condición. Y la reina le dice, Spurgeon, ¿cómo tú puedes decir algo así? ¿Cómo vas a comparar ser mi mano derecha aquí en Inglaterra, sirviendo aquí en mi reino? ¿Cómo vas a comparar eso a ser pastor? Y él le dice, tienes toda la razón, reina, es incomparable, porque lo que tú me estás ofreciendo es de este mundo, pero lo que Dios me ha puesto a mí no es de este mundo. Mira qué contraste tan tremendo con lo que sucede hoy en día con muchos líderes religiosos que gozan de popularidad y entonces tienen cantidades de personas que lo siguen, y entonces esta es la oportunidad para ser puesto ahí en un puesto prominente, y créeme, se desvía completamente, se desvirtúa completamente el propósito. ¿Por qué? Porque entonces la mirada, el objetivo es puesto ya en las cosas de este mundo y dejan a un lado, abandonan el propósito, el llamado, el ministerio. Yo sé que hay gente que puede tener de una u otra manera como el llamado a servir allá, a trabajar allá, y está bien, pero abandonar el ministerio para ocuparse de esas cosas, hacer a un lado el evangelio, el llamado de Dios, para dedicarme a hacer proselitismo, para dedicarme a apoyar un partido, una ideología, en vez de predicar la palabra, en vez de mostrar a Cristo, eso es algo que no debe ocurrir, y eso es algo que está totalmente en contravía a lo que Jesús quiso venir a hacer y a enseñar. Nosotros no somos de este mundo. Juan 17:6 lo dice, no soy de este mundo como tampoco ellos son de este mundo. Entendamos eso. No utilizamos entonces el púlpito para llamar a la rebelión, para llamar al ataque a ningún partido político, mucho menos vamos a utilizar el púlpito para hacer entonces proselitismo o campaña. Yo creo que eso es algo que está dentro de la libre voluntad, dentro del libre albedrío de cualquier persona. Entonces debo de votar o no debo votar. Hermano, eso es asunto suyo. Usted tiene que hacerlo. Es simplemente de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado. Dios le enseña a ser responsable de las decisiones que usted tome. Usted es responsable de las ideologías, los pensamientos, todo lo que usted deje entrar a su mente y a su corazón. Usted es responsable de todo aquello a lo que usted se inclina, a lo que usted vaya a hacer, a lo que usted vaya a decidir. Usted es el único responsable. ¿Por qué? Porque nosotros, las cosas que hagamos, las decisiones que tomemos, las cosas que metamos en nuestra mente, absolutamente todo eso tiene que ser guiado y dirigido a través de la luz del Espíritu Santo y a través de lo que Dios el Padre ha venido entonces a enseñarnos a cada uno de nosotros. La Escritura dice en Mateo capítulo 28 versículo 18, cuando Jesús fue enviado a sus 12, les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? ¿Proselitismo? No, id y haced discípulos en mi nombre. Mira, nunca ninguno de los 12 que siguieron a Jesús, nunca, ninguno de ellos abandonó su llamado, su propósito, aquello a lo que ellos habían sido puestos, que lo tenían bien claro de parte de Dios. Nunca ellos dejaron esto para irse a hacer proselitismo. Nunca jamás tampoco ellos aconsejaban o estaban ahí diciendo levantarse o hacer protestar, no, nada, absolutamente nada de eso. Y algo también aquí es que mira, hablando de los 12 apóstoles, hablando de la iglesia,
Lo suyo no era palabras y discursos llenos de buenas intenciones, no, Señor. Tanto así que la biografía que nos muestra la Escritura de ellos se llama Hechos, Hechos de los apóstoles, no buenas intenciones, no discursos de los apóstoles, Hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus inclinaciones, sus ideologías sociales, morales, religiosas eran claramente vistas, eran claramente reconocidas por sus hechos, por su manera de vivir, no por su proselitismo. Ellos eran un evangelio vivo. Ellos jamás perdieron de vista la perspectiva de a qué habían sido llamados, a qué habían sido puestos, cuál era su tarea, qué era lo que ellos debían de hacer, cómo era que debían de moverse, qué era lo que debían de hablar y a quién era que debían de mostrar. Ellos no perdieron de vista jamás ese objetivo. Yo creo algo, y ya para cerrar, es lo siguiente, y es que, mira, tengamos en cuenta algo. Si nosotros, como pueblo de Dios, si nosotros como iglesia de Dios, no estamos teniendo claro qué es lo que Dios está haciendo, no estamos teniendo claro el pensamiento de Dios, si nosotros no estamos teniendo claro los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que Dios está haciendo y dónde nos está llevando con todo esto, si nosotros no tenemos claro eso, créeme que nuestra participación en todo esto va a ser completamente errónea, va a ser completamente errada. Si nosotros no estamos conociendo el corazón de Dios y los pensamientos de Dios en estos momentos en los que nosotros estamos involucrados en todo esto, si no estamos teniendo en cuenta el corazón de Dios, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a terminar participando nosotros de la manera equivocada, hablando lo que no entendemos, diciendo lo que no debemos de decir. Vamos a terminar nosotros sencillamente hablando como los simples, como los que no tienen a Cristo en su corazón, y créanme, vamos a terminar completamente equivocados. La iglesia, amados hermanos, tiene que tener claro el propósito de Dios. Tenemos la obligación, todo esto que está sucediendo, todo esto, créeme, a lo único que nos tiene que llevar a nosotros es acercarnos más a Dios, a buscarlo a Él, a tener más comunión con Dios, a tener más intimidad con Dios. Y en esa intimidad, y en ese acercarnos más y más al corazón de Dios, y en ese entender más los propósitos y los tiempos que estamos viviendo de parte de Dios, es ahí donde de parte de Dios nos va a ser mostrado, nos va a ser revelado realmente qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que Dios quiere que nos movamos. Del resto, hermano, de lo contrario, nosotros simplemente lo que vamos a estar nosotros haciendo, si no lo hacemos de la manera correcta, vamos a estar perdiendo el tiempo. Vamos a estar haciendo lo que no debemos de hacer, hablando lo que no debemos de hablar, comentando lo que no debemos de comentar y obrando de la manera más equivocada. Necesitamos ir a Dios y necesitamos conocer el corazón de Dios y necesitamos centrarnos en el propósito y no dejarnos entretener y no dejarnos desviar por las cosas que tenemos alrededor. Vamos entonces a orar y le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias en este momento. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Señor Jesús, gracias por habernos mostrado en ti, en tu persona, en todo lo que tú hiciste y en todo el mover tuyo, habernos mostrado realmente el reino de Dios y haber venido a modelarnos el reino de Dios, y habernos mostrado al Padre en toda su plenitud, que podamos aprender de ti, que podamos llenarnos de ti, que podamos alimentarnos de ti y que podamos tener siempre claro de parte tuya, siempre los pasos que hemos de dar y las decisiones que hemos de tomar. Gracias, oh Señor y Dios, maravilloso y precioso. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, quiero recordarles algo, ¿sí? Habiendo terminado ya ahorita la enseñanza, y es que el deseo, la intención es que dentro de 8 días, el domingo, tengamos entonces el culto presencial, que nos podamos congregar, que nos podamos reunir allí en el local que Dios en su misericordia nos ha permitido ahora tener. Entonces, si nada raro pasa, si nada raro acontece, dentro de 8 días, el domingo, vamos a estar entonces congregándonos todos de manera presencial. Hermanos, un abrazo muy fuerte para todos. Mil y mil bendiciones.